com a última activitat d'aquestes jornades farem ara una taula rodona amb els ponents i amb el Xavier Massó, que ja s'ha presentat, i s'ha incorporat a l'Andreu Navarra, que també tots els coneixeu, membre del sindicat, escriptor, i l'envejo per els seus coneixements en història de la cultura, que sempre és un plaer parlar amb ell, i molt conscienciat i amb molt de ressò mediàtic sobre aquests temes educatius. Ahir l'Antonio Vivar em preguntava per les lleis educatives. Jo vaig fer referència a aquest llibre de La ley al aula, escrit per Felipe de Vicente, un dels promotors tant del sindicat com de la Fundació, president d'associació de catedràtics a Catalunya i a l'estat espanyol de molts anys, i que ha estat protagonitzant molta dels processos d'elaboració de les lleis educatives. I doncs ha escrit aquest llibre de La ley al aula, crònica de l'educació en Espanya, del 77 al 2022, on es veu tota aquesta evolució legislativa que hem tingut, que se parece mucho a lo que pasa en Portugal, mucho, yo creo que en peor, porque... No sé si és possible. Sí, porque y tal, ¿no? Y llavors hago entrega del llibre a l'Antonio y un bolígrafo del sindicato, també al Miguel Ángel y a... Ah, qué bello. A Laura. Bonito, gracias. Que Laura, presentaste el libro en tu canal, ja lo conoces. Anem a fer ara la taula rodona, però jo com vaig estar molt atent amb el Miguel Ángel, jo crec que anem a fer una experiència de dua. Havia preparat un Kahoot, però no em funciona. No funciona la tecnologia. Llavors, pensant com ho podíem fer, farem un dua i llavors, aviam si ho vaig entendre bé, farem una activitat que el que fa és activar aquesta zona d'aquí del cervell. I a vosaltres se us activarà aquest punt d'aquí, fent una activitat. Bé, farem el que fem sempre, però diem que estem fent un dua i una situació d'aprenentatge. Llavors, la situació d'aprenentatge o el dua que estem fent, tu m'entiendes, ¿no, Antonio? En catalán no muy... Bueno, pues ahora lo explicaré, no te preocupes, y Laura también, ¿no? Sí, pero... El que farem ara és que els membres de la taula rodona, els membres de la mesa redonda, intentad resumir, como si tuvierais que hacer un tuit sobre alguna de las ponencias. O sea, lo normal sería, vamos a hacer una conversación, ¿no? Que esto es lo normal, ¿no? Una conversación sobre las ponencias, lo que se ha dicho aquí, lo comentamos tal. Pero vamos a hacerlo en forma moderna, dúa, situación de aprendizaje y tal. Vamos a hacer un tuit, ¿no? Y que cada uno pues diga, resumir la ponencia de alguna de estas tres ponencias y comentarla brevemente, ¿vale? Es decir, vamos a hacer lo que hacemos siempre, pero lo vamos a decir que hemos hecho una situación de aprendizaje. Muy bien. No sé, empezamos. Tú es el último que has hablado. Empezamos por Andreu, que está en medio, y voy a ir dando palabras. Pots començar, Andreu? Tu que ets especialista en tuits. Jo, quan ho has dit, he apuntat 3 paraules. Jo, per la ponència de l'Antonio Vivar, la paraula que m'ha sortit és il·lustració. Il·lustración. Pensamiento ilustrado. Luces, necesidad de racionalizar. O sea, matemáticas emotivas, eso es un ataque, no sé, al sentido común más básico. En cuanto a la de Laura, la palabra que me ha salido es esperanza. Esperanza de ver que alguien tiene las cosas tan claras y tiene la valentía de expresarlo con tanta nitidez, ¿no? Y para Miguel Ángel, lucidez. Lucidez, porque aquello que dijiste, y además es un tuit que he puesto antes, porque yo voy continencia tuitera, aunque luego soy una persona poco analógica, pero bueno. Lucidez, ¿por qué? Por la frase esa que dijiste, es que la barrera es el dúa. Por lo que voy a explicar, que no sé si, Josep, jo he preparat una petita intervenció, no molt llarga. Aquesta ronda i després continues tu. Ok. Hay que apagar. Vale, para que funcione una. Laura, ¿qué nos dices? Bueno, pues yo diría acerca de, empiezo por ella porque me permite hablar de las demás, acerca de mi propia exposición, diría que estamos
lejos de tener el currículo que necesitamos, pero que sin embargo, como decías, hay esperanzas porque hay una brecha, lo estaba comentando con algunos de ustedes en el discurso dominante, y la realidad que es tozuda está explotando a muchos en la cara, entonces es el momento para seguir haciendo presión. Sobre la de Miguel Ángel, diría que poca gente como él ha explicado de una forma tan clara y tan nítida cómo estos proyectos de innovación tienen como principales perjudicados a los estudiantes que vienen de entornos desfavorecidos y con poco capital cultural. Como él lo explicó muy bien, a propósito del DUA, pero como decía él mismo y otros, el DUA es una anécdota, mañana será otra cosa. Cuando dejamos de impartir conocimientos tenemos que ser conscientes de que quienes más lo sufren son quienes no van a encontrar esos conocimientos por otras vías porque sus familias se los puedan pagar. Y en el caso de la ponencia de hoy, de la de Antonio, diría que demuestra que es posible lo que yo pedí ayer. Es que el currículo que nos ha mostrado él es punto por punto todas las cosas que decía que necesitábamos. No solo es posible, no solo es aplicable, sino que además funciona. Entonces tenemos una experiencia tangible. No estamos hablando, a diferencia de la jerga del Real Decreto, no estamos hablando del sexo de los ángeles. Es una cosa muy concreta. Y eso es lo que diría yo de momento. No ha sido muy sucinta, ¿eh? Yo creo que esto no... La rúbrica mal. Hola. A ver, yo coincido plenamente tanto con lo que han dicho Andreu como Laura. Diría que lo que ha presidido estas jornadas, yo personalmente lo definiría como rigor conceptual. Es decir, se ha ido al grano, se ha analizado y se ha demostrado la inconsistencia de toda una serie de planteamientos que están por ahí, vaporosos, ¿no? Al final, los últimos conceptos que han aparecido no son conceptos vacíos, es decir, no tienen significado. Pero en cualquier caso, y puestos a dar un tuit que lo sintetice, quizá en un sentido algo irónico, o sea, sin absoluto menosprecio, al contrario del rigor que ya digo que ha presidido todas las intervenciones de ayer y de hoy. Yo, no sé, lo diría, algo así como diría el síndrome de Monsieur Jourdain, ¿no? El burgués gentilhombre de Molière, a partir de lo que comentó precisamente Antonio, no en su intervención, sino ayer, al pedir la palabra, el personaje que llega a un momento que dice, vaya, dice, toda la vida llevo hablando en prosa y no lo sabía. Bueno, aquí llevamos 30 años como Monsieur Jourdain, más de 30 años, aplicando la LOCSE sin saberlo. Es decir, digamos, sin enseñar, y no sé, entiendo que por nuestra parte, sabiendo que no se nos deja enseñar. Y por parte de las autoridades, pues bueno, es algo que en el debate quizá habría que entrar un poquitín en ello. Lo dejo en esto, o sea, llevamos 30 años, y, sin saberlo, hablando en prosa. ¿Se escucha, eh? Sí, perfecto. Yo la verdad es que estoy disfrutando mucho. Es un poco terapéutico esto, ¿eh? Es un poco terapéutico. Porque es escuchar cosas que piensas y dices, hay más gente. Y... sí, bien. Por lo que respecta a la de Laura, que disfruté mucho de escucharla, realmente lo primero que me viene... No tengo Twitter y por tanto igual me alargo un poco. Seré breve, es ingeniería normativa y pirotecnia educativa. Esto es lo que me viene a la cabeza. Pirotecnia educativa en el sentido de que, los alumnos, cuando alcanzan ese supuesto perfil de salida, por cierto, homogeneizador, en contra de lo que plantean la personalización del aprendizaje, ¿no? Parece ser que serán todo eso, que cuando lo lees, supongo que lo habéis leído, cuando les dice, ostras, son auténticos fenómenos, es decir, es una pasada, pero realmente es pirotecnia educativa, porque realmente
han alcanzado esos aprendizajes? No lo sabemos, no lo sabemos. Por eso lo de la ingeniería y la pirotecnia. Por lo que respecta, vaya envidia de haber tenido esa experiencia, ¿no? en Portugal. La palabra que me viene a la cabeza es datos. Datos. Encima de la mesa, datos. Tenemos la muestra de que cuando se plantean metas claras, rigurosas desde la perspectiva epistemológica a nivel educativo, es decir, qué va antes y qué va después en las diferentes materias. Los resultados están ahí, como se ha podido comprobar. Pero me han venido dos frases más. Una es que la exigencia es la principal arma de los alumnos de entornos desfavorables. Es la principal arma y se la estamos negando. Y el currículum, justamente es el tema de las jornadas, ¿no? Debería ser un instrumento útil para el profesorado. Que nos dejen libertad pedagógica para poder enseñar de la mejor manera y que nos establezcan o que nos orienten respecto de las metas claras, rigurosas, ¿no? A las cuales los alumnos tienen que alcanzar. Me ha alargado el tuit, así también me ha pasado como a Laura. Andreu tiene más experiencia. Antonio. Gracias. Pues a mí las dos palabras que me ocurren cuando pienso en las ponencias de ayer, en lo que yo pensaba ayer decir y que yo he dicho hoy, es dos palabras: coherencia, objetividad. ¿Por qué eso? Porque cuando ayer, dos colegas de dos diferentes áreas, no nos conocíamos de parte ninguna, tenemos experiencias muy diferentes, pero el diagnóstico de los problemas, la idea que tenemos de las soluciones son las mismas. Para mí eso quiere decir que hay cualquier cosa de objetivo, porque una experiencia que tengo de discutir estos asuntos con mucha gente desde hace 40 años, por lo menos, es que hay escuelas de pensamiento. Cuando se discute algunos hechos de educación, hay ciertas escuelas que dicen siempre lo mismo, pero lo dicen porque han estudiado lo mismo, en los mismos sitios, las mismas universidades o con los mismos maestres, tienen una red internacional que piensa de esa manera. Pero pienso que ni yo, ni Miguel Ángel, ni Laura tuvimos la misma escuela, nos hablamos antes, pertenecíamos a una masonería donde se estudian esas cosas. No, estudiamos cada uno de diferentes edades, de orígenes totalmente diferentes de estudios, todo, y llegamos a las mismas conclusiones como diagnóstico de problemas y soluciones. Pienso que se puede decir que debe haber cualquier cosa de objetivo. Entonces, es las dos cosas que me ocurren, es que las tres ponencias que tuvimos deben tener cualquier cosa de coherente y de objetivo. Podemos empezar por ahí. Muchas gràcies. Bueno, jo tinc la solució al problema educatiu. Que en el Ministerio o la Generalitat haya técnicos como Antonio. Que en inspección haya inspectores como Miguel Ángel y en los institutos profesoras como Laura, ¿no? Canviaria tot un poco. Al començament, quan inauguràvem les jornades, la Eva ens va comentar, i jo també vaig comentar una mica, que això que estem fent nosaltres aquí, que portem 11 anys i que anem tal, està ressonant en altres àmbits de la societat. L'Andreu, que està molt atent a tot el que es diu por ahí, què es diu? Hi ha altres autors que ens poden donar una mica la raó? Bé, gràcies per donar-me peu. El primer que vull dir és que estic en aquesta mesa perquè en David Rabadà, que és el director de les jornades, no ha pogut venir i, per tant, intentaré ser breu perquè l'estem substituint d'alguna manera, no? Vull dir que soc una mica ocupa.
Sí, i tant, que hi ha altres autors. De fet, he portat, com acostumo a fer, un llibre per comentar unes cites que la intervenció que faré jo ara vol ser conclusiva, és a dir, agafar les idees bàsiques, les idees més bàsiques que van dir la Laura i el Miguel Ángel i veure com coincideixen amb l'encarnadura d'una denúncia en plan polític que fa d'una ideologia determinada la Marina Garcés en el seu últim llibre, que acaba de sortir, estrictament, me l'han enviat per ressenyar, que és El tiempo de la promesa, d'acord? Què diu Marina Garcés en aquest llibre? Enllaçant amb la pregunta. Diu que la societat actual fa un diagnòstic de com és la nostra societat i diu que hi ha bàsicament dos tipus de promeses. Una que hi falta i una que sobra. La que sobra és la falsa promesa que s'ha convertit en el dispositiu polític principal de la nostra no convivència. És a dir, les classes polítiques el que fan és una sèrie de falses promeses, això s'assembla al que diu Mark Fisher, que el que estem fent és donar voltes i voltes sobre els mateixos fantasmes, per exemple, l'estat del benestar o una escola pública realment inclusiva per tothom, això és un fantasma, i com la realitat desmenteix això una i altra vegada. I el segon tipus de promesa té a veure amb com ho arreglem. Nosaltres, hi ha un greu dèficit en aquesta societat de promeses. Jo prometo fer unes determinades coses, o prometo estar amb tu fins on arribi, o prometo ensenyar, perquè és que aquest sindicat té un lema que és volem ensenyar. Nosaltres sí hem promès implícitament ensenyar i tenim el compromís per ensenyar. Però el nostre problema és que el DUA i els nostres reials decrets de currículum són falses promeses. Això ho van dir ells dos molt clarament. Per què són falses promeses? Perquè són inaplicables, perquè els alumnes no són el Capitán Amèrica i no seran totes aquestes coses que diuen que seran al currículum. Per tant, és mentida, és fals. El que hem de fer són currículums i iniciatives pedagògiques que no siguin barreres, que siguin racionals. Jo el que faré ja és llegir com això pren cos en el text de la manera que està molt bé. Diu, i això ho aplicaré, això per demostrar que el que va dir la Laura és que tot això que ens impedeix ensenyar és ideològic, és un programa polític explícit. I això no és conspiranoia perquè ho diu el mateix decret. Si nos duele el futuro, diu la Marina Garcés, si nos duele el futuro es porque nos aferramos al vago recuerdo de una promesa incumplida. Esta ley hará que el alumnado tenga estos conocimientos. No es veritat, és una falsa promesa. Muchos filósofos repiten que no sabemos conjeturar los tiempos que vendrán, que nos es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pero en esta frase viciosamente repetida hay una trampa. Sí que sabemos imaginar el futuro. Lo que pasa es que no se parece nada al que nos habían prometido. Nos prometen el DUA, la igualdad. La escuela no puede generar la igualdad social. La escuela lo que puede hacer es generar generaciones que generen la igualdad, que nos contradigan. Por lo tanto, aquí hay un problema de gerontocracia, hay un problema de tiranía porque hay personas que creen que este régimen es definitivo, que no puede evolucionar y con sus falsas promesas lo que hacen es obligar a bajar la cabeza a todo el mundo y a obedecer y a callar. Este es el objetivo del DUA, este es el objetivo de todos estos currículums absurdos, y la prueba es que cuando hay alguien liberal o demócrata que realmente hace un currículum que funciona, lo cortan a los 3 o 4 años. No se puede escapar nadie. No pueden dejarnos pensar, sobre todo aquí en el sur. No sé, hombre, ¿cómo nos atrevemos a pensar? Aquí lo que tenemos que hacer es hacer paellas, ¿no? Y ya está. Esto es lo que la geopolítica ha dispuesto para nosotros desde nuestros perfiles de salida. El perfil de salida es recortar las alas del alumno de entrada. Es brutal, de hecho es fascismo. Decir lo que no se le debe transmitir a un alumno. ¿Pero esto qué es? Este alumno no puede evolucionar, no puede empezar a volar mañana, el lunes no puede cambiar. ¿Qué es esto de un perfil de salida? Esto es una idea absolutamente tiránica, que hay que combatir por tierra, mar y aire. Dice Marina Garcés, prometer algo es introducir una verdad que inventa un lugar propio en la trama de lo real. Es una expectativa compartida que es cierta, aunque no haya tenido lugar. Es una verdad que se arriesga a no ser realizada, pero que al ser declarada
se convierte en un compromiso irreversible. Esto es lo que nos une a todos nosotros aquí. Nosotros hemos prometido enseñar y no nos dejan. Por lo tanto, contra esa promesa falsa del DUA y de los currículums absurdos, nosotros oponemos a esto una promesa activa y nos comprometemos a hacer todo lo posible, lo dijiste tú, cuando entra un alumno, da igual quién sea, da igual su mochila, es nuestro, estamos con él y le hemos prometido que le seremos fieles, leales. Ahora, si aplicamos el DUA, por eso a mí me preguntan, ¿por qué te quejas si tienes un buen sueldo y buenas vacaciones? Porque no me dejan hacer lo que yo prometí, que es dar clase, enseñar. Ese es mi dilema, no mis vacaciones o mi sueldo. El currículum me impide trabajar. Es una barrera, como dijiste. Y acabo ya, porque, como he dicho, I'm a substitute for another guy. Pues, por tanto, yo aquí no debería extenderme mucho, ¿no? Pero he hablado de nuestra promesa, porque queremos enseñar. Ahora hablaré de la falsa promesa que se ha convertido en la columna vertebral del dispositivo de poder de esta sociedad. La falsa promesa, más que un engaño, es un ejercicio de poder. Ahí donde es más evidente el uso que se hace de ella de manera sistemática es en la esfera político-mediática. Sus programas y sus aparatos de propaganda utilizan las promesas como una retórica que combina el engaño, la seducción y la pedagogía de la frustración. Así es como nos tienen con la cabeza baja, con amenazas y seducciones combinadas, ¿no? Se dicen que para que, votándolos, sepamos y aceptemos que no pueden cumplirlas. Nosotros sabemos que Ana Simó o Cambrai lo iba a incumplir todo. Y nos da igual. Es decir, sus promesas son su propaganda. Nuestros ministerios, nuestras consejerías, solo hacen propaganda y solo nos impiden hacer nuestro trabajo. O que lo más seguro es que no las cumplan. La lección de la política no es la impotencia, sino algo peor. Prometiendo en falso, nos enseña que la palabra no vale nada. ¿Por qué no vale nada? Porque es falsaria, porque es una promesa falsa. El DUA es una barrera, ¿no? Ya para acabar, unas palabras que a mí me han llegado, ¿no?, estos días y que creo que se puede relacionar con lo que hemos dicho aquí. Cuando el planeta y nuestra manera de vivir en él se agotan materialmente, aparecen nuevos imaginarios de lo ilimitado. Son de muchos tipos, pero se pueden resumir básicamente en tres: emocional, cognitivo y tecnocientífico. ¡Toma ya! Es decir, esta falsa promesa ha aparecido aquí. ¿Cuál es el cognitivo? Los dibujitos que pusiste del cerebro, que son absurdos. Esos cerebros pintados están en todas las propagandas de neuromitos. Sin embargo, se repiten como un mantra religioso, sin ningún tipo de racionalidad, una y otra vez, una y otra vez. Bueno, vamos con el emocional, es evidente, ¿eh? Matemáticas emotivas, pues claro, no hay razón, ¿no? Pero esto es muy... Si matas la razón, lo que estás haciendo es abrir la puerta a mi ley, porque todo vale. Vale un pedo y vale una constitución, todo vale. Esto es lo que estamos dilucidando aquí. Por no hablar del tecnocientífico. Me acaba de llegar un tuit. La Generalitat de Cataluña se va a gastar 50 millones de euros en robots que hagan compañía a abuelos. Eso ya se probó en Japón y Corea. En lugar de poner el personal que toca y dotar de sueldos a esos especialistas, pondrán un robotito. Pep, no et caiguis. Àngela, toca la pastilla. Es demencial y es humillante. Y esto tiene que ver con la educación, porque quieren cambiar una educación humana, una educación democrática, una educación cultural, por unos aparatitos y unos robotitos y unas pantallitas, cuando lo que necesita la gente es gente. Las personas necesitamos personas. El primero, el emocional, sustituye la promesa fallida de la felicidad, que ha revelado ser un horizonte inalcanzable. Claro, ¿cómo va a dar la escuela la felicidad? La felicidad te la da pues, el cine, el amor. Mi padre me hacía feliz, me llevaba al Pirineo en coche, pero la escuela te va a hacer feliz. Bueno, que ha revelado ser un horizonte inalcanzable por una gestión de las emociones constante e indefinida. Gestión de las emociones constante e indefinida. Esto es un dispositivo de poder, es una dictadura mental lo que tenemos aquí, una cárcel mental. Marina Garcés, refiriéndose a su libro del 2002, habla de los cárceles de lo posible. Solo es posible tener currículums de miseria pedagogista. Esto es la cárcel de lo posible. Y cuando alguien intenta escaparse, lo ha abolido.
abolido a los 3 años. Claro, como aquí, a los que intentaron empezar a hacer un sistema educativo protoliberal en España, como el conde Cabarrús o Jovellanos, Inquisición, a la cárcel. Claro, esto se corta, es muy peligroso pensar. Es peligroso aprender, es peligroso enseñar y es peligroso pensar. En una sociedad caracterizada por la amenaza del fracaso, la gestión emocional de este fracaso es el único margen de acción y de resistencia. Toma ya. Todo esto es una profecía autocumplida de fracaso. Como saben que van a fracasar, te enseñan a que gestiones las emociones, porque serán un fracaso. Mi escuela no fracasó. Aquí estoy, tengo un doctorado, estoy con ustedes. He publicado, he vivido bien, he tenido un hijo, es decir, viajo, pero esto es lo que no quieren que tengan las personas que no han heredado una fortuna, ¿no? Por tanto, estamos claramente en una situación de dictadura mental y de imposición de barreras para que nosotros no podamos enseñar y el alumnado no pueda aprender. Bueno, esto es un poco... otra cosa que he apuntado diciendo, y ya acabo, es que creo que al final has hablado de la masonería. No somos una masonería rara. No. Es que yo creo que al final tendremos que crear una masonería con valores de tolerancia, transmisión. Es que la masonería no salió en el 18 porque sí. Salió porque la gente se mataba porque uno era calvinista y el otro católico bueno, pues vamos a crear un espacio donde hay unas promesas culturales de avance y progreso y una racionalidad. Seguro que no somos una masonería. Bueno, no sé. Llamamos a Nuno Crato y dijimos, serás el primer maestre de nuestra masonería. No, es que acabaremos siendo clandestinos. Esto es un poco lo que vengo a decir. Somos minoría, y quizás sí que somos una masonería. Bueno, nada más. Gracias por escucharme. Y realmente yo he disfrutado mucho con vosotros y os he admirado muchísimo por vuestra claridad y vuestras revelaciones. Gracias. Gràcies, Andreu, gran maestre. Bueno, ¿algú de la taula, alguien de la mesa quiere añadir algo, quiere comentar algo que os habéis dejado en el tintero en la ponencia, que es añadir algo y luego pasaremos a preguntas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Pasamos a preguntas? Bueno, pues pasamos a preguntas. Tenemos 20 minutos. Sí. Si l'adreceu a algú en concret, millor que ho digueu. I si és general, doncs, bueno, a veure a qui li toca ja. Bueno, aquí tenim una pregunta. Hola, supongo que debe ser para Michelangelo, o bueno, si no, pues para quien lo sepa. Si quisiera hacer investigaciones estadísticas de cómo está yendo la educación en diferentes países, ¿algún reservorio de datos que conozcamos, especialmente en el nuestro? ¿En el nuestro? Yo no lo conozco, no conozco que haya un reservorio de datos más allá de los datos que nos puedan proporcionar las investigaciones de carácter internacional, las evaluaciones de carácter internacional, como puede ser PISA, PIRLS, TIMSS, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que hay países que tienen sus datos publicados. Francia, sin ir más lejos, tiene datos de bastantes décadas atrás. De hecho, ha sido cuando se han dado cuenta que los chavales cada vez escriben peor y cada vez su ortografía es peor. Y claro, como la ortografía correlaciona con la comprensión, Laura lo podrá acreditar porque es profesora de lengua, entonces hay un problema. Entonces sí que hay países que tienen datos publicados, determinados países. Francia es uno de ellos. Añadir, si acaso, que precisamente en la Fundación Episteme estamos en ello. O sea, estamos en breve esperamos poder ofrecer precisamente una página web con más, entiendo que con todos los datos e información contrastada, comparada, etcétera,
a partir, bueno, una web que se llamará Educational Evidence, que en principio estará en catalán, en castellano y en inglés, con datos de países, pues bueno, como son España, Portugal, Italia, Francia e Inglaterra, en principio, que es hasta donde más o menos pensamos que podemos llegar. Respondiendo pues un poquitín a lo que decías, yo no sé que lo haya, pero lo habrá, bastante en breve. Sí, si me permites, quisiera añadir, me parece una iniciativa fantástica porque nos hace falta. Estaría muy bien que el día que nos planteemos evaluar los sistemas educativos, los datos nos los proporcionen en bruto. Estaría muy bien que nos proporcionen los datos en bruto, para poder realmente analizar lo que está pasando y poder hacer las desagregaciones pertinentes y analizar causas de verdad, porque actualmente lo que ofrecen son datos ya cocinados y cada uno cocina poniéndole la sal que considera oportuna. Bueno, nada, una pequeña apreciación solo para complementar lo que comentaba Xavier de los datos en Educational Evidence. No solo vamos a presentar datos, sino que además vamos a presentar de una manera muy intuitiva y en clave divulgativa, tema que es importantísimo para que llegue al conjunto de la sociedad, los diferentes sistemas educativos, en principio presentada una información por capas para que cualquier persona que no pertenezca pues, al ámbito académico lo sepa interpretar con facilidad. Y ofreceremos sistemas educativos de estos países, datos, por supuesto, y además los estudios correspondientes a cada uno de los países. De manera que en la navegación podremos interpretar rápidamente, si queremos mirar qué tipo de sistema educativo tiene España frente a Portugal, ¿no? Por poner el caso, podremos navegar muy fácilmente y con gráficas que además se retienen muy bien ¿no? en la memoria y en la capacidad de comprender y discernir las diferencias o las similitudes, habrá estos tres apartados: sistema educativo, datos y estudios. Aparte, también tendremos una sección de internacional con aquellos países que no conforman parte del ámbito europeo, pero que sí que son representativos. Pues bueno, estamos hablando pues, de países como Singapur o países de Latinoamérica que ya empiezan a quejarse bastante. Solo era por ampliar un poquito esta información. Gràcies, Eva. Alguna altra pregunta? Sí, en el caso de Portugal, concretamente, ¿las autoridades actuales han dado algún tipo de explicación de la caída de conocimientos que sufre actualmente Portugal? ¿Han dado alguna excusa? ¿Qué dicen? Dicen normalmente que el problema es del gobierno que presidió, presidente, como en todo. Como en todo. Sí, pero, por ejemplo, el ministro actual, que es el responsable como secretario de Estado de Educación desde 2015 y como ministro desde hace 2 años, me parece, solo para decir cómo van las instituciones europeas, este ministro actual fue elegido hace unos días como presidente del Comité de Políticas Educativas de la OCDE, por unanimidad. Entonces, tenemos ahora nuestro responsable como responsable europeo. Lo vemos ahora como va la educación en Europa, oficialmente la OCDE. Me recuerdo cuando él era secretario de Estado y que dio los resultados de TIMSS, que en matemáticas los estudiantes tenían, porque el nuevo gobierno es 2015, los resultados vinieran en 2015, pero eran los estudiantes que habían tenido los nuevos programas de matemáticas del gobierno anterior, de Nuno Crato, ministro. Él vio que en matemáticas teníamos ido arriba, pero en ciencias no mucho arriba, más o menos lo mismo, porque Nuno Crato había decidido que teníamos que comenzar con
dar prioridad al portugués y matemáticas, que era la base de la educación. Empezábamos ahí para después, bueno, entonces la reacción del secretario de Estado, Juan Costa, fue que una vez que cuando se ha dado mucha importancia a las matemáticas, las ciencias no tenían ido arriba, teníamos ahora que dar menos importancia a las matemáticas. Parece que no dice jamás que la importancia de las matemáticas habían hecho que matemáticas iban arriba para los estudiantes. No, la ciencia no iba arriba, un poco abajo. Entonces, la deducción es, cuando se da atención a las matemáticas, las ciencias van abajo. Entonces, no se puede dar tanta atención a las matemáticas. Lo dijo en una entrevista. Jamás reconoció que sus antecesores habían tenido ese suceso, digamos. También dijo que en educación todo se hace a largo plazo. Entonces, ha habido una subida en matemáticas, es decir, que había una política anterior de los socialistas antes que estaba bien. Entonces, los estudiantes que tenían, no sé, 2 años, 2, 3 años, cuando había las políticas educativas que a él le gustaban, ya estaban incorporando cualquier cosa en sus cabecitas. Cuando llegan a los, no sé, a los 7, 8, 9 años, ahí tienen los nuevos programas. Lo que han aprendido con los nuevos programas quizás ha estado bien, porque cuando tenían 2 años las políticas eran otras. Lo dijo no así, pero la deducción es esta. Lo dijo que no, mismo que los estudiantes no solo han aprendido esencialmente con los nuevos programas, no quiere decir que el mérito es de los nuevos programas. Porque la teoría general dice que en educación todo se hace a largo plazo. Es así, lo dijo en una entrevista. Jamás ha reconocido que había algún mérito en su antecesor. Al contrario, yo digo, Nuno Crato siempre lo dice, que el suceso no se puede solo atribuir a su acción. Es algo de largo plazo también, es verdad, generalmente, que haya habido desde al menos 2009, con gobiernos de diferentes políticas, una acción positiva en educación en Portugal. Eso de incluir los exámenes, mismo el programa del gobierno socialista actual, cuando llegó al poder en 2015, tenía en su programa mantener el examen de 6º año. Pero antes que el nuevo ministro de Educación fuese ministro, digamos, unos días antes, en el Parlamento, el bloque de izquierda, que era un partido de extrema izquierda de que necesitaba el Partido Socialista para gobernar, ha propuesto una ley para abolir los exámenes de 6º y 4º año. El Partido Socialista votó a favor. Entonces, el nuevo ministro, cuando llegó al poder, ya tenía una nueva ley que abolía también el examen, no solo de 4º año, también de 6º, al contrario del programa del Partido Socialista. Y lo mantenieron porque tenían que mantener, para estar en el poder, tenían que tener ese acuerdo con la extrema izquierda, porque habían perdido las elecciones en el sentido que no tenían mayoría absoluta, solo eran minoritarios face a la oposición que después vino. Pero con como se dice, dijimos, esa geringonza en portugués, lograron el poder a cuesta de tener una política educativa aún peor, en mi idea, que aquella que el partido del gobierno tenía antes. Entonces es así, para ellos todo está bien. Por ejemplo, cuando vinieron estos resultados muy peores,
una de las responsables de los nuevos aprendizajes esenciales, que conozco muy bien. Es una señora que es más vieja que yo. Tenemos discusiones desde hace 40 años sobre cuestiones educativas, la conozco muy bien. Dio una entrevista a un periódico diciendo que es normal que haya resultados peores, porque es el problema de lo que estaba hecho por el gobierno anterior, del programa anterior. Ahora los estudiantes empiezan a aprender según los aprendizajes esenciales. Se espera que en 4 años que van a mejorar mucho más. Es siempre así. Cuando se dice hace 40 años que, al menos, que hay esos experimentos educativos en Occidente, se ven los resultados, son malos. Ustedes, yo les digo, han estudiado en los años 70 en los Estados Unidos, 70, 80. Vinieron acá con esas teorías que han aprendido en vuestros doctorados de educación en los Estados Unidos. Los Estados Unidos desde hace ese tiempo es un desastre educativo. Aquí también. ¿Por qué? ¿Dónde están las teorías que han sido aplicadas? Respuesta: no han sido completamente aplicadas. Hay que aplicarlas más, aún más. Pero 40 años no es suficiente. No es, porque las políticas no las aplican exactamente como nosotros decimos. Ahora sí, hay que hacerlo. Las mismas personas tienen ahora casi 80 años, 70. Yo tengo 68, pero ellos tienen 73, un poco más. Y dicen, no, ahora las mismas personas que son, el ministerio las llama, dan en entrevistas a los periódicos, dicen lo mismo, siempre lo mismo. Es la explicación que dan, es esta. Sí. Añadiría quizá que aquí ha pasado lo mismo. Es decir, el personaje que fue uno de los grandes protagonistas de la LOCSE, 1990, o sea, hace 33 años, era César Coll, psicólogo, como sabéis. En la LOMLOE ha seguido siendo César Coll. Es decir, que cuando despiertas, César Coll sigue ahí, ¿no? Por decirlo de esta manera. Es exactamente lo mismo que aquí, ¿eh? Yo, solo una anécdota que, a propósito de esto que estaba comentando Antonio, hace ya años, no sabría dar con precisión cuándo fue, pero fue la aparición de unos de tantos informes PISA. Creo que fue en la época de Wert como ministro, porque recuerdo, pero es que no sé si era el ministro o secretario de Estado, quién fue. El caso es que aparecen los resultados PISA, evidentemente los resultados españoles son un desastre, y entonces es que fue muy gracioso, ¿no? Quiero decir, España estaba mal en todos los aspectos, o sea, en matemáticas, en ciencias y en lectoescritura. Y entonces le preguntan, ¿a qué atribuye usted estos resultados tan bajos en matemáticas? Dice, es que los españoles por tradición ante las matemáticas nos ponemos nerviosos. Esto os lo prometo. Y luego, pero es que, claro, el periodista le pregunta, bueno, y en lectoescritura, dice, esto lo vamos a tener que estudiar muy detenidamente. O sea, textual, ¿eh? O sea, no recuerdo si era Berto, no recuerdo qué, pero tal cual. Y eso encaja, porque no lo hemos leído, pero se lo vamos a leer, Nuestra competencia específica en matemáticas, aquí hay profesores de matemáticas. La voy a leer, para que imagines cómo evaluar. Dice, competencia específica. El alumno deberá ser capaz de desarrollar, el verbo, desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. Propongo a Laura que un análisis sintáctico de esta frase
Pero no te preocupes que nos dan un criterio de evaluación, es decir, nos dicen cómo tenemos que evaluarlo. Y el criterio de evaluación dice que, por cierto, el criterio de evaluación en Baleares el año pasado había que puntuarlo de 1 a 10, cada criterio, ¿eh? Ahí os hemos adelantado. Ahí os hemos adelantado. Había que puntuarlo de 1 a 10 y después eso se convertía en un semáforo amarillo, verde, rojo. Bueno, es así, sí. Y se puntúa de 1 a 10 este criterio para poder evaluar aquella competencia. ¿Qué dice? El alumno, tengo que puntuar de 1 a 10, si es capaz de gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. Claro, a mí solo se me ocurre que ante un problema de matemáticas, soy de educación física, pero ante un problema de matemáticas, observar la cara del chaval o de la chavala para ver si está contento o no está contento a la hora de afrontar ese reto matemático. No se me ocurre otra. Pero bueno, aquí dejo el análisis sintáctico para ti. Yo con el análisis sintáctico no me atrevo. Porque, bueno, esta no está muy mal, ¿eh? Hay fragmentos de subordinadas larguísimas, de 6 líneas, todas con sustantivos abstractos, con las preposiciones utilizadas de aquella manera, como salpicadas en el texto, que eso es impenetrable. Pero sí que quiero decir algo sobre el componente socioafectivo y esto que yo lo traía también para leerlo ayer, no tuve tiempo. Conecta muy bien con esto de que los españoles nos ponemos nerviosos ante las matemáticas. Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? ¿Aprender más matemáticas para quitarnos los nervios? No, gestionar los nervios. Hay una técnica de soy bueno en matemáticas, soy bueno en matemáticas. Lo repites muchas veces hasta que mejore tu autoconcepto matemático. Por ejemplo, empiezas una clase de matemáticas y dices, bueno, ¿cómo te sientes hoy? ¿Más bien como una integral o más bien como una derivada? Y entonces ahí la persona hace un ejercicio de introspección, como en este fragmento de Los Simpson de ¿a qué huelen los números? ¿Tenéis este fragmento en mente? Porque me sirve para hablar de la otra cosa que quería hablar, que ayer pasé por alto, pero aprovechando que soy la única mujer en la mesa, quiero hablar sobre esto. Que es que, si bien no aparece de una manera explícita, bueno, más que perdido por ahí en uno de esos descriptores operativos, Dios mío, si ese es el descriptor, oye, si eso es lo que es operativo, ¿cómo será la operación? Aquí hay matemáticos, un operador, los operadores eran otras cosas, ¿no? Todo lo que se dijo en su momento en entrevistas y tal sobre las matemáticas con perspectiva de género. Lo cual me da pie a hablar en general de la perspectiva de género a lo largo y ancho de la ley, del decreto y de la propia ley. Primero que esto de la perspectiva de género, no sé si todos aquí estarán de acuerdo conmigo, por supuesto este es un tema polémico, pero esto de la perspectiva de género a mí me parece extremadamente oscuro, es muy confuso, muy difuso, igual que todo el resto de esta jerga, en el sentido de que bueno, esto es un saber básico de biología, entonces a lo mejor probablemente pronto dejará de ser. Pero la especie humana es una especie con dimorfismo sexual, masculino y femenino, dentro de además de la cual se da pues, una variedad considerable de orientaciones sexuales y tal, pero la priorización absoluta de la perspectiva de género, llamada perspectiva de género, sobre la perspectiva feminista, así llamada en la ley, supone cosas tales como que conceptos fundamentales de la coeducación, que tienen que ver con la igualdad de acceso a los contenidos, hayan quedado totalmente solapados detrás de inventos como las matemáticas con perspectiva de género. Entonces, como yo todavía a estas alturas no he tenido noticia de ninguna mujer que tenga una barrera natural, biológica o de género innata para comprender las matemáticas, sino que sospecho, como se sabe desde que, por ejemplo, la neurociencia abandonó la creencia misógina de que las mujeres no valemos para las mates porque tenemos el cerebro así o asá. Como yo creo que no tenemos ninguna barrera para comprender las matemáticas, yo creo que la mejor forma de darle perspectiva
feminista a las matemáticas es asegurar que las niñas están en exactamente las mismas condiciones ante las mates que los niños, porque mates con perspectiva de género se daban también en el franquismo, cuando había mates para niñas en libros de cuentas muy sencillos, que los problemas eran cosas como Paquita va al mercado a hacer la compra. Entonces, esos son para mí las mates con perspectiva de género, y la perspectiva de género a propósito de este componente emocional en la ley. Y si no lo decía, me iba a quedar yo como así, me iba a salir una úlcera y ya me callo. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Josep María, ¿hay alguna otra pregunta? Porque tenemos que ir avanzando. Vale, hacemos estas 2 preguntas y ya cerraremos. Vale. Y Josep María. Yo quería comentar, ayer precisamente leí en La Vanguardia, en el diario La Vanguardia, en la contra de La Vanguardia, un profesor universitario de la Universidad de Granada, que también estuvo en la Complutense, que decía que alumnos, os estamos estafando. Es decir, os estamos engañando, os estamos diciendo que valéis, que sabéis, cuando en realidad no es verdad. ¿Y por qué os aprobamos? Pues porque hay un contrato programa en la universidad, que si hay suspensos, aquel departamento recibe menos dinero. Yo creo que esto también está pasando en secundaria. Tú cuando suspendes mucho, te viene el inspector o te viene incluso el jefe de estudios y te dice, estás suspendiendo demasiado. Entonces, ¿qué haces? Te eliminas problemas y los apruebas. Es decir, yo creo que en secundaria también está pasando, estamos engañando a nuestro alumnado. Y tienen un título de graduado en educación secundaria cuando nosotros sabemos y lo vemos que dices, si fuera mínimamente estricto, la mitad de cuarto de eso no lo tendría. No sé qué opináis al respecto. Algunos de vosotros sois también profesores universitarios. ¿Alguno de vosotros quiere contestar? No, a ver, yo muy brevemente, es así. Más claro no se puede decir. Y esto, evidentemente, es un vicio que empezó con la LOCSE. O sea, yo esto lo he vivido por primera vez con la LOCSE. Antes esto era, a ver, cuando oye, que están suspendiendo mucha gente y que nos van a quitar una línea el año que viene. Así era. Pues oye, a probar, que si no, en segundo bachillerato estaremos solamente con una línea en lugar de las 2 que tenemos. Esto fue así, y esto, la competición entre centros. Oye, que me voy a ir al centro de al lado que ahí aprueban. Y aquí si nos quedamos con menos, totalmente de acuerdo. Es que lo he vivido y soy testigo de que esto fue así. Solo una información. Hace unos años atrás, al menos, no sé ahora cómo lo que se pasa exactamente, las universidades públicas portuguesas tenían unos niveles de reprobación en los primeros años muy elevados. ¿Por qué? Porque era el primer nivel donde los alumnos no eran engañados, me parece. Me recuerdo, yo tenía unos cursos de segundo año de matemáticas. Era normal que primera vez que intentaban hacerlo, no sé, 70-80% de rechazar, ¿cómo se dice? De suspensos. Era normal, pero terminaban el curso. Para ellos era algo terrible porque estaban habituados a pasar así, y mismo los que les gustaban las matemáticas y venían para matemáticas, pensaban que sería lo mismo. Y no era. Primer año, segundo año, era terrible, pero lo superaban con esfuerzo. Después empezó esa cuestión de que no podía haber tantos... Las matemáticas fueron, me parece, el departamento de matemáticas de las universidades públicas, al menos, ha mantenido ese esfuerzo de mantener la verdad. No sé cómo está ahora. Es cada vez más difícil de mantener eso. Me parece que ahora estamos haciendo un poco más como se hace en el secundario desde hace unos años, que es
tan difícil para un profesor suspender a un alumno, tiene que hacer tantos relatorios y después viene considerado no es un buen profesor porque suspende mucho. Eso no existía en las universidades. Entonces la universidad era, digamos, el local que aún podía hacer una presión para mantener un cierto nivel de exigencia. Al menos se podía decir que si un alumno terminaba un curso en determinadas universidades, no sé, para las empresas, para la vida real, podían confiar que ese alumno tenía un nivel suficiente. Había un problema para los profesores, que lo hablé un poco hace un tiempo, que empezaron las universidades privadas a hacer cursos para profesores. Como había una libertad de enseñanza, ¿no?, universitaria, empezaron a hacer cursos donde las calificaciones eran mucho más elevadas, con mucho menos esfuerzo para los alumnos. Había casos, ha habido durante muchos años, de alumnos que estaban haciendo el curso, por ejemplo, de matemáticas para enseñar en la universidad pública, la Facultad de Ciencias de Lisboa. Del otro lado de la calle había una universidad privada. Ellos terminaban hasta el tercer año en la universidad pública. Después los peores alumnos pasaban a la privada y sabían que tenían unas reglas de calificar que terminaban con una calificación superior a sus colegas que eran los mejores, digamos, tenían más conocimiento. Como el Estado no hacía exámenes para profesores para entrar en la profesión, esos pasaban adelante de los otros, eran más fácilmente colocados como profesores. Es por eso nos protestábamos desde hace muchos años. Empezó a haber un movimiento para que hubiese un examen independiente de las escuelas, de todo eso. Como dijo, mismo un gobierno del mismo partido que está ahora, una ministra antes de Nuno Crato, intentó de hacer eso. No consiguió, hizo la ley, pero no consiguió regulamentarla, etc. Nuno Crato la regulamentó, pero ahora está rechazada y volvemos a la situación en que vale la pena de pasar a una universidad peor, digamos, para tener mejor calificación. Es terrible porque, nota, sí, nota es como en portugués. No está resolvido ese problema. Entonces, en ciertos casos, desde hace muchos años que estamos diciendo mentiras a los alumnos, mismo en ciertas universidades. En otros casos, pienso que restan algunas universidades donde se habla la verdad, con consecuencias que son cada vez más difíciles. Si me permites, como Laura ha sacado un tema polémico, yo a partir de tu intervención voy a decir otro de forma muy, muy breve. El problema con las calificaciones es que como no tenemos claras las metas de aprendizaje, pues realmente no sabemos dónde están los problemas. No lo sabemos. Un alumno cambia de centro, de segundo de matemáticas, y no sabemos qué es lo que ha aprendido con qué es lo que ha dejado de aprender del centro del cual proviene. No sabemos porque no tenemos este programa claro. Pero hay una cosa que sí que sabemos hacer muy bien, que es ponerle etiquetas a los alumnos. Lo he contado, uno de los centros con los que trabajo, el primero que he pillado, son 376 alumnos, es un instituto, catalogados de necesidades educativas de soporte educativo, que no sé cómo lo debéis decir en Madrid, supongo que es necesidades educativas de apoyo, no, de apoyo educativo. 158, estamos hablando de un 40 y pico %, o sea, eso sí que sabemos hacerlo. No negando que hay alumnos que tienen necesidades educativas especiales reales y que requieren
de apoyos reales para poder garantizar su derecho a la educación, porque si no, ese derecho no está garantizado. Una gran parte de estas etiquetas son por negligencia de la propia institución educativa, porque no les enseñamos lo que les tenemos que enseñar. Y cuando el desfase en conocimientos es tan grande, dejan de poder aprender. Y entonces los catalogamos de las diferentes etiquetas que hay, que yo no sé aquí cuántas tenéis, pero nosotros tenemos muchísimas, muchísimas. Bien, solamente quería decir esto. Molt bé. La última pregunta. Hola, mi pregunta es para Laura. Creo que ha quedado claro que todas estas normativas son muy ambiguas y genéricas y muy poco precisas y concretas. Yo creo que eso también deja como un poco de margen que cada una se puede coger. Entonces mi pregunta es, exactamente hasta qué punto tú te puedes permitir pisar esas directrices para coger tú tu margen. No sé si lo preguntas en relación con lo que he dicho justo ahora o en general. Es muy curioso ver cómo fuera de los ámbitos de docentes disidentes como estos y de gente que se dedica a pensar sobre estas cosas, no sé si la experiencia en vuestro caso es la misma. Cada vez que se mueven los sillones en los ministerios y se ciernen sobre nosotros las 7 plagas de la reforma educativa con toda su jerga, etc. Cada vez que esto sucede, hay muchos compañeros, gente de la que yo me fío porque tiene más experiencia que yo, que me dan una palmadita en la espalda y me dicen, no te preocupes, tú cierra la puerta del aula y ahí haces lo que te dé la gana. Y yo, pero no, pero la ley, pero mira, es el componente socioafectivo de las matemáticas. Y hasta cierto punto tienen razón, Uno dentro del aula puede hacer un poco lo que quiera y afortunadamente y para mí esa es la única razón por la cual el sistema de instrucción pública sigue funcionando y sigue teniendo algún sentido. Que el programa educativo que ahora mismo, o sea, que se ha pergeñado y que está recogido en la ley es absolutamente inaplicable, como dije, o sea, es que aunque se pudiera, aunque los profesores tuviéramos la formación y los recursos y todo eso, no se puede aplicar porque simplemente es absurdo, es internamente contradictorio. Pero, sin embargo, se nos fuerza a hacerlo. Y yo creo que si el sistema de instrucción pública sigue en pie, es, entre otras cosas, porque hay profesores que se las apañan para cerrar la puerta del aula y hacer verdaderas maravillas con la escasez de tiempo, de horas, de recursos, y porque hay alumnos buenos que quieren aprender y porque hay algunos que no son tan buenos, hablando de poner etiquetas, los buenos, los malos, ¿no? Que no son tan buenos y que de repente un día lo entienden y de repente quieren aprender y se empiezan a motivar por lo que les estás contando, porque antes no lo conocían, cómo se iban a motivar por ello, ¿no? Ahora bien, yo creo que esto es el resultado de un fracaso. Es terrible que el margen de acción que tengamos, que es relativamente alto dentro del margen, tengamos que tomárnoslo hasta cierto punto bordeando el incumplimiento legal. Afortunadamente la ley es tan ambigua que yo puedo ahora mismo justificar con todas estas palabrejas que os puse ayer lo que he hecho este año en primero de bachillerato, que es lo mismo que hice en el anterior, y incorporando las cosas nuevas que vea que me funcionen. Pero es el resultado de un fracaso. Como dije ayer, el currículo es la garantía de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación para todos, estudien donde estudien y vengan de donde vengan. Que haya que darle la espalda a la norma que debería ser nuestro amparo primero y sobre todo el de nuestros estudiantes. O sea, los estudiantes de familias pobres sin capital cultural, la única protección con que cuentan es la ley educativa. Esa única. La única contra sus propias condiciones, contra los docentes que les han puesto la etiqueta antes de entrar, que los hay. La única defensa que tienen es la ley. Qué terrible que tengamos que
que defenderlos de la ley, que debería ser su defensa. A mí me gustaría contestar a Laura, no soy tan optimista, pero Laura, es que no vives en Cataluña. Claro, es que, mira, te voy a explicar casos reales de por qué yo considero, yo no considero que dejé la tiza, yo considero que me la quitaron. Un día iba a mi clase y me dicen, el equipo directivo, bueno, hoy en tu clase y esta semana habrá un taller tecnológico. Cuando entré en el aula, estaban jugando al Minecraft en la pantalla de la clase. Entonces, no es que pueda cerrar la clase de la clase, es que no estaba en la clase, me quedé fuera. Bueno, lo que hice fue ir detrás y escribir un artículo. Bueno. Claro, es que hay una técnica neoliberal muy potente para laminar plantillas, el incumplimiento legal. Si tú pones algo que es inalcanzable, inaplicable, todo el mundo está en fraude de ley y lo puedes denunciar y echar. Claro, esto está hecho intencionadamente. Luego, lo que dijo Antonio Vivar del 25% que se quita de las troncales y se pueden hacer proyectos. Claro, te están expulsando de las 3-4 horas que las troncales deberían ocupar. Es decir, están estrechando el margen del poder dar clase y del poder explicar. Que cada vez hay menos horas, cada vez todo es más banal y cada vez hay más caramellas y más festividades y más cosas que impiden dar clases, que no te dejan ni entrar en la clase. Yo me he encontrado con esto. Otras cosas del bestiario catalán, el bachillerat professionalitzador, que había unos años. Bueno, pues a mí me explicó un compañero que tenía la desgracia de haber sido, de que le hubieran puesto a dar un bachillerat professionalitzador. Todo el año había una gente allí que veía películas. Y si alguien quería dar clase o hacer algo, había un motín. Y eso era un bachillerato competencial, donde no se hacía nada, absolutamente. Yo ahí solo hacía guardias. Y puedo certificar que allí no se hacía nada. Llegaban un alumnado muy majo y se ponían películas. Y eso era un bachillerato. Es decir, es una aberración. Es decir, aquí en Cataluña estamos llegando a la aberración de que durante X horas no se haga nada. Y cada vez, y además como falta profesorado, cada vez es más habitual que pues, de las 6-7 horas que tiene que pasar un alumno en el instituto, 3 no se haga absolutamente nada. Llegue un señor de guardia o una profesora de guardia y se líe un pollastre o pongan un vídeo o no se haga nada. Es decir, hay quizá, no sé cuál es el porcentaje, quizá 1/3 de horas donde no se hace nada. Es decir, realmente no puedes cerrar la puerta de la clase porque no hay clase. Y ni siquiera hay profe. Es decir, empieza a ser muy preocupante. Por eso los directores pusieron una carta hace un año al conseller que teníamos, maravilloso, diciéndole esto ha colapsado, porque es que no hay ni el personal suficiente. Por lo tanto, soy pesimista. Si esto evoluciona como en Cataluña, y lo de cerrar la puerta y tratar de enseñar como uno mejor sepa, está entrando en crisis, porque te imponen cosas. Por ejemplo, a mí no me renovaron en un instituto porque me negué a utilizar Google Classroom. Así, tal cual. Y en la entrevista, el señor que entró porque firmó un papel comprometiéndose a usar Google Classroom. Tal cual. No le preguntaron su formación ni qué intenciones tenía. Iba a poner Google Classroom. Al año siguiente utilicé Google Classroom. Pero era una estafa, evidentemente. Es una estafa. Y además me prohibieron dar sintaxis y literatura. Y yo, perdón, entonces, ¿qué hago aquí? Yo que, no sé. Claro, me prohibían dar la mitad de los contenidos, ¿no? Pues, es decir, que esto aquí ha entrado en crisis en Cataluña, por lo que yo he podido ver. Sí, si me dejas... Solo para decir que en Portugal tenemos exactamente el mismo problema, las mismas reacciones. Lo que hay es que hay muchas escuelas privadas que continúan a leccionar las matemáticas y portugués por los programas que están abolidos. Porque se puede, porque en fato los aprendizajes esenciales son un resumen, están mal hechas, no se pueden hacer exactamente como están, entonces lo hacen
Mismo nos piden, me han pedido a unas escuelas para ayudar a hacer manuales. Yo les digo, pero yo puedo ayudarlos, pero no es de acuerdo con la ley actual. Nos da lo mismo, porque no queremos que los alumnos aprendan matemática. Si aprenden, van a hacer un examen que sea, lo hacen bien. Eso es lo que interesa. Pero lo que pienso es que es terrible desde un punto de vista de igualdad de oportunidades, todo eso. Lo que va a ocurrir es que va a haber cada vez más diferencias. Es terrible. Es claro que es mejor que lo hagan. No es como nuestro ministro hace unos años durante el COVID, que prohibió las escuelas privadas en un cierto tiempo de hacer clases por internet, digamos, a los estudiantes que estaban confinados, porque había estudiantes que no tenían computador y no estaba aún organizado las aulas, las clases para la escuela pública, y como no estaba organizado porque no hicieron a tiempo que llegasen los computadores, todo eso, prohibió las escuelas privadas que tenían contrato con el Estado de hacer clases. Porque si los otros no podían, entonces no podían. Igualdad, está bien. Ahora lo que ocurre es que es mejor que las escuelas, mismo muchos profesores de las escuelas públicas, sigan enseñando matemática, pero es lo que decía Laura, hay muchos que no pueden hacerlo, no tienen los instrumentos, porque hay diferencias mucho grandes entre escuelas y todo eso, serán cada vez más diferentes. Solo ahora un aviso que debo dar para que no haya confusiones a quien quiera procurar en la internet nuestros programas, metas. Hay unas metas de aprendizaje que no son las nuestras, que no tuvo tiempo para hablar de ellas. Entre el programa de 2007, el nuestro, hubo una tentativa de una ministra que estaba en este movimiento a mejorar las cosas, y hubo unas metas de aprendizaje que era para hacer un poco más preciso el programa de 2007, pero a nuestro parecer no tenían exactamente la función que deberían tener. Entonces, esas están identificadas como metas de aprendizaje, son anteriores a 2011. Las nuestras están con metas curriculares. Es muy difícil, a veces cuando no se sabe se puede, esas son las metas del programa de tiempo de Nucrato, no son. Metas de aprendizaje es anterior, está más o menos cosas que no son malas, pero no exactamente lo que pensábamos que deben ser las metas curriculares. Es solo un aviso para... Sí, rápidamente. Bueno, simplemente que efectivamente estos días que he estado hablando con vosotros y ayer en la cena y en las propias charlas me he dado cuenta de que la situación en Cataluña es particularmente grave por lo que toca a las condiciones laborales de los docentes, especialmente de los disidentes, de los que estaba hablando antes, ¿no? Me era totalmente desconocido todo este tema, todo este barullo normativo que se traduce en las prácticas de que hablabas. Pero eso me lleva a volver yo a lo mío, que parece que siempre digo lo mismo y que sea una obsesión. Pero es que creo que el modelo de descentralización curricular ha fracasado de una manera estrepitosa en España. Hablaba antes de los 4 niveles de descentralización ayer que se pueden abordar, y en España se ha optado por el autonómico y por el de centros. Y aquí, por lo que he podido averiguar estos días, habéis sufrido directamente las consecuencias. Por un lado con la LEC y por otro lado con el decreto de autonomía de centros. Para eso ha servido. Entonces yo sería partidaria, ayer no me salté las propuestas, pero yo sería partidaria de una simplificación normativa absoluta. Un currículo único con las especificaciones concretas para determinados territorios, las lenguas cooficiales, cuestiones de geografía, por ejemplo, que tendrían todo el sentido, especificaciones que podrían además ir en el mismo documento, que tampoco es para tanto. Ya nos hemos comido 400 páginas de brilli-brilli en o sea, no pasaría nada.
Un currículo claro, metas claras, con objetivos didácticos claros, o sea, el de Portugal de matemáticas, y luego autonomía pedagógica, descentralización, si se quiere, al nivel del profesor y de los departamentos didácticos. Y yo sería partidaria de esa simplificación normativa para que esos agravios comparativos no sucedan. Es que la situación en la Comunidad de Madrid, de la que yo me quejo amargamente, constantemente, he llegado a la conclusión, después de hablar un poco con vosotros, de que no estamos al loro, que no estamos tan mal, como diría aquel. Entonces, en fin. Molt bé, hem d'anar acabant. Xavier, pots donar les paraules per concloure les jornades? Bé, no res, molt ràpidament. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Espero que, i ho dic en el sentit més tant acadèmic com lúdic del terme, espero que hagueu pogut gaudir-ne, de veritat. Y sobre todo, Antonio, muchísimas gracias por tu presencia. Miquel Ángel, muchísimas gracias. Laura, muchísimas gracias en nombre de la Asociación de Catedráticos, de la Fundació Episteme y del Sindicat Profesors de Secundaria, PPSPS. Muchísimas gracias por vuestra presencia y, en fin, espero que nos volvamos a ver de nuevo. Vamos. Gracias a tots i quedem conclosos.